Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a los asistentes. Bueno, va a ser una sesión igual un poco dura, así que bueno, el doble de gracias por adelantado. Quiero dar las gracias también a Belén y a Fernanda por invitarme a participar en este curso y también, bueno, a los compañeros que se van a encargar del chat, creo que están por ahí Jennifer y Norberto. Les pido que intervengan siempre que lo crean oportuno y les agradezco que estén por ahí. Bueno, yo voy a intentar explorar algunos límites, ¿no? De ahí la foto tan moderna, algunos límites entre las categorías gramaticales, ¿no? Y bueno, hay más límites en la gramática de lo que pudiera parecer y concretamente voy a intentar explorar dos límites que yo he escogido porque creo que son que crean confusión en secundaria. No sé qué os parece a vosotros, también podéis intervenir siempre que lo creáis oportuno con el micro o a través del chat, ¿de acuerdo? Si, bueno, hay alguna cosa que no puedo dar, porque en realidad voy a tratar dos cuestiones que son un poco distintas, son como un poco, van a ir un poco de manera independiente. Entonces, si por lo que sea no da tiempo a tratar todo, lo importante es que si tenéis dudas, sugerencias e ideas, pues que también intervengáis y que aportéis vuestro punto de vista. Entonces, yo creo que, o sea, yo he escogido este tema o siempre que pienso en dar cursos de actualización lo hago porque me pongo en la piel de cuando yo he sido profe de secundaria o en la piel de los profes de secundaria y creo que son temas que dan problemas en el aula, aunque no se traten mucho, ¿no? Una de ellas es la diferencia entre los adjetivos y los participios y otra de ellas es la diferencia entre los adjetivos y los sustantivos. Bueno, me da un poco de pudor hablar de adjetivos teniendo entre los compañeros que me están asistiendo en el chat verdaderos expertos sobre el tema, pero bueno, eso está bien porque así nos pueden ayudar. Pero, claro, estos temas que son complicados o que dan problemas en secundaria, dan problemas porque en realidad son complejos. Y bueno, yo no soy experta en ninguno de los dos temas que presento, pero bueno, creo que sí que se pueden aclarar algunas cuestiones que para secundaria nos van a servir. Entonces, la idea es mostrar que, por un lado, que los participios pasivos y los adjetivos homónimos son verbos. Me refiero a ejemplos como problema resuelto o profesor resuelto, ¿no? O cuestión resuelta y mujer resuelta. O sea, me refiero a pares de este tipo, donde problema resuelto tenemos un participio y en profesor resuelto tenemos un adjetivo. No sé si vosotros, ¿qué os parece el análisis de uno? Si en problema resuelto, ¿qué decís en secundaria? ¿Cuál sería el análisis que dais vosotros? ¿Decís que es un participio, que es un adjetivo? ¿Qué categoría tiene resuelto? No sé si alguien quiere intervenir. ¿Adjetivo? Vale. Y en profesor resuelto, o sea, tendría el mismo análisis problema resuelto y profesor resuelto, ¿no? Bueno, pues la idea es mostrar que en el primer caso lo que tenemos es un participio y por tanto una oración. O sea, que en problema resuelto, resuelto es una oración. Y que en profesor resuelto lo que tenemos es un adjetivo y por tanto un sintagma adjetivo y ambos funcionan como modificador. Participio equivale a adjetivo pero con complementos verbales. Ahí está la clave, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a ver, la primera parte es la diferencia entre participios pasivos y adjetivos, especialmente adjetivos homónimos, y en la segunda parte lo que vamos a ver es la relación entre los adjetivos y los sustantivos, como el viejo estaba en el escaparate o el viejo estaba en la primera fila, ¿no? Por cierto, esta segunda parte de la charla la presenté hace no mucho en un GROC que tuvimos en Alcalá, así que para aquellos que asististeis os pido disculpas, pero la creatividad no da para tanto y, bueno, he aportado esta primera parte sobre los participios, pero voy a repetir esta otra parte sobre los adjetivos. Entonces, no sé cómo analizáis vosotros en secundaria cuando yo digo el viejo estaba en el escaparate y, claro, el viejo no es una persona en ese caso, sino es algo que aparece en el contexto, ¿no?
el viejo estaba en el escaparate. Por ejemplo, el pantalón. Estoy hablando de pantalones y digo, el viejo estaba en el escaparate. No sé si decís que es un adjetivo, un sustantivo, una sustantivación. Bueno, id pensándolo. Y un adjetivo sustantivado, una sustantivación, me decían, muy bien. Y luego hay otro contexto distinto que es el viejo estaba en primera fila. Ahí no necesitamos contexto de ningún tipo y viejo se interpreta obligatoriamente como una persona, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que tenemos es un sustantivo, ¿de acuerdo? Y solo en ese caso se puede hablar de sustantivación. O sea, digamos que yo os voy a intentar traer los análisis que yo entiendo o que yo interpreto del glosario. Así que, bueno, esta es la hoja de ruta. Hablaremos de, por un lado, adjetivos y participios homónimos, esa será la primera parte de la charla, y la segunda, adjetivos y sustantivos homónimos, para ver los límites que hay entre esas tres categorías gramaticales. Bueno, antes de seguir, no me quedo con las ganas de poner 4 minutos de vídeo sobre algunas consideraciones metodológicas sobre el análisis sintáctico que nos va a contar José María Brucar y que van a enmarcar un poco todo lo que yo voy a decir después, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir la presentación. Son solamente 4 minutos, pero creo que resumen muy bien, más allá de los sustantivos, los adjetivos o los participios, un poco el espíritu del análisis o lo que yo quiero presentar. Así que ahí va. Seguro que ustedes conocen ya, pero que son importantes para situar en el contexto lo que luego va a venir. ¿Qué sentido tiene el análisis en las clases de secundaria y bachillerato, las clases de secundaria? Bueno, tiene sentido si es una fuente de reflexión sobre la competencia lingüística de los estudiantes, en este sentido. Es decir, se trata de aprender y comprender lo ya adquirido. Esta es una diferencia que tenemos los profesores de lengua con respecto a los profesores de las demás asignaturas. Y es una diferencia que plantea algunos problemas. Ellos nos pueden hacer preguntas muy incómodas en algún momento en la clase, pero es una gran ventaja que deberíamos saber explotar también adecuadamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el análisis no debe quedar reducido a un ejercicio mecánico de etiquetación, ¿no? Debe propiciar una actitud activa, no meramente reactiva. He observado en mis clases de sintaxis que cuando coloco una oración y les pido a mis estudiantes que la analicen, bueno, hay de todo, pero la mayoría, digamos, la analizan bien. Cuando les pido que me produzcan una oración que tenga las características que tiene esa, les cuesta mucho más. Eso no debería ocurrir. Es decir, porque eso lo que quiere decir es que están interpretando esto como algo que no tiene conexión con lo que ellos ya saben. Y eso es, digamos, esa es la pega de muchos... del análisis sintáctico casos. Por lo tanto, el objetivo es hacerse preguntas sobre el funcionamiento del sistema lingüístico. Es esto, que sean capaces de hacerse preguntas sobre el funcionamiento del sistema lingüístico. De hecho, la capacidad de hacerse preguntas es lo que define una actitud científica. Y en el caso este concreto, es que ellos tienen acceso a los datos, los llevan dentro los datos. Estoy hablando de estudiantes que son nativos, aunque ya sabemos que en el devenir de los tiempos esta condición ya no se da siempre. Pero vaya, en principio son hablantes competentes. Por lo tanto, la metodología del análisis debería incorporar los aspectos del significado. Esto me parece fundamental, es uno de los grandes cambios de los últimos años. ¿Por qué? Porque el significado es lo más inmediatamente accesible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la reflexión debería ir del significado a la forma. Por supuesto, las lenguas se caracterizan por sus formas. Las lenguas son códigos que formalizan significados. Pero si queremos que el estudiante se incorpore a la reflexión, hay que tirar del significado hacia la forma y no presentar la forma sin ninguna relación con el significado. ¿De acuerdo? Otro de los grandes problemas es que hacer análisis significa tener una idea general del funcionamiento del sistema. O sea, las particularidades muy exquisitas no sirven si el estudiante no tiene una visión global de cómo funciona el sistema. Y ese es otro de los retos del profesor, porque nuestras asignaturas típicamente son una sucesión de temas y no siempre es evidente la conexión que hay entre un tema y otro.
Es ahí el papel del profesor ahí es absolutamente fundamental. Y finalmente, el análisis sintáctico debería encajar con el resto de los contenidos de lengua. Este es también un reto difícil, especialmente con los referidos al léxico. Es decir, los estudiantes no deberían ver la asignatura de lengua como un agregado de cosas distintas. Que ahora buscamos sinónimos, ahora hacemos análisis sintáctico. En realidad deberían ver que todo eso representa un nombre. Bueno, en palabras de una investigadora argentina, Ángela Di Tullio, que pronunció en una conferencia que dio en Buenos Aires, ahí dice, mientras que en la gramática tradicional y en la estructural el énfasis en la enseñanza de la gramática de la lengua materna se ponía en lo que el niño desconocía, en la gramática actual se pone en lo que el niño ya conoce. La enseñanza va dirigida así a que el niño y las niñas, naturalmente, descubran lo que ya saben de su lengua. Bueno, pues voy a volver a compartir la presentación. Bueno, se me oye bien de nuevo, ¿verdad? Hola, ¿me oís bien? Sí, vale. Bueno, perdonad que haya... Gracias. Bueno, me parecía que era importante, más allá del tema que vayamos a tratar, estos 4 o 5 minutos de la intervención de José María Brucar, que yo creo que resumen perfectamente lo que debería ser o en lo que debería consistir el análisis sintáctico en las aulas, ¿no? Los alumnos deben comprender lo que ya saben, deben poderse hacer preguntas, simplemente por qué las cosas son como son, ¿no? Deben explicar los significados a partir de las formas y relacionarlos, y deben hacer encajar todo esto en un sistema. Bueno, la tarea es compleja, pero creo que más allá de lo que expliquemos, o de los temas concretos, creo que esto siempre debe estar en el espíritu de lo que hagamos. Y yo lo voy a intentar hacer también en esta presentación. Así que, bueno, la primera parte de la película, digamos, es la relación entre los participios y los adjetivos homónimos. Y, bueno, lo que vamos a ver es que la he titulado así, no es adjetivo todo lo que reluce, porque efectivamente cuando he preguntado al principio de la presentación qué considerabais que era problema resuelto frente a hombre resuelto, pues alguno me habéis dicho que son adjetivos. Entonces, bueno, los adjetivos, digamos, que se usan para más cosas de lo que en realidad son. Y bueno, el problema, claro, siempre que hay un problema hay una razón detrás, ¿no? Así que la primera parte de esta charla será preguntarnos por qué se confunden los adjetivos y los participios. Para entender esta pregunta, creo que es necesario también, en el contexto de secundaria, distinguir entre participios de pasado y participios pasivos, porque su funcionamiento es distinto y en realidad los adjetivos con los que se confunden son con los participios pasivos. Vamos a ver cuáles son los contextos en los que se dan los participios de pasado y los participios pasivos. Vamos a ver también que los participios pasivos inesperadamente, bueno, no tan inesperadamente, se dan con un tipo de verbo intransitivo que son los inacusativos. Vamos a ver que estos participios pasivos forman oraciones de participio y eso nos permitirá, una vez abonado el terreno, establecer la diferencia entre participio y adjetivo. Repito una vez más que podéis intervenir cuando queráis, que en el chat hay excelentes expertos en participios y en adjetivos, así que, bueno, me podéis interrumpir a mí o ir preguntando por el chat. Bueno, aquí, antes de empezar, también hay algunas referencias bibliográficas que pueden ser de utilidad. El capítulo 27.5 del manual, las entradas de participio, oración de participio y verbo inacusativo del glosario, el capítulo 8 del libro de las categorías gramaticales de Ignacio Bosque y el apartado 18.3 de la gramática de Di Tullio y Malcuori, y que estaré utilizando constantemente. Bueno, entonces, ¿por qué se confunden participios y adjetivos? Bueno, se confunden porque los participios, a pesar de que son verbos, tienen algo inesperado y es que tienen género. Entonces, ningún verbo en principio tiene, ni en principio ni en final, ningún verbo tiene género, y los adjetivos y los participios morfológicamente comparten estos rasgos. Además, ambas clases tienen naturaleza predicativa y, por tanto, ocupan posiciones similares. Entonces, los participios y los adjetivos, por ejemplo, pueden aparecer en cláusulas absolutas
o pueden aparecer como modificadores nominales. Una vez solos los rehenes confesaron, o rehenes solos, o una vez liberados los rehenes o rehenes liberados. O sea que en un caso tenemos un participio y en otro caso un adjetivo, pero comparten contexto, porque se predican de rehenes. Y todavía hay más confusión cuando resulta que es que el participio y el adjetivo son homónimos, o sea, tienen exactamente la misma forma. En solos, bueno, no podríamos decir que es un participio. Sin embargo, en resuelto, pues tienen la misma forma, ¿no? La diferencia fundamental, y este va a ser el lema de la primera parte de la charla todo el tiempo, es que el participio es un verbo y el adjetivo no. Y ya está. Y esa será la conclusión de esta primera parte. Y, por tanto, se comportará como un verbo y tendrá características de verbo, mientras que el adjetivo no, a pesar de los cruces que pueda haber entre estas categorías. Así que, bueno, vamos a pasar a entender por qué. O sea, yo lo que quiero en esta primera parte de la charla es llegar a entender qué diferencia hay entre un participio y un adjetivo. Pero creo que eso no se entiende bien si antes no entendemos qué es un participio pasivo. Entonces, bueno, son cosas que todos sabemos, pero a lo mejor haciéndolas explícitas queda un poco más claro. Entonces, el participio, en realidad hay un participio de pasado o de perfecto, que es el de los tiempos compuestos, que es ha venido, y luego hay un participio pasivo que aparece en perífrasis, y ese participio es el que tiene género y número, ¿no? Entonces, yo puedo decir tener leídas 3 páginas, o ser detenido o detenida por la policía, o estar condenado o condenada, y el que me interesa a mí, porque es el que más se va a confundir con el adjetivo, es el que aparece como modificador nominal, es decir, en los casos en los que es no perifrástico. Los estudiantes detenidos por la policía también puede aparecer como atributo, parecía hecha por un profesional, también puede aparecer como predicativo, lo vi terminado, o como participio absoluto, llegados todos los invitados. Bueno, estos son contextos en los que puede aparecer el participio pasivo y nunca aparece un participio de pasado. Así que, resumido, las diferencias que hay entre el participio de pasado y el participio pasivo es que el participio de pasado o de perfecto aparece para formar verbos auxiliares, es un auxiliar para formar tiempos compuestos. La alumna ha aprobado el examen. No tiene género ni número. Yo no puedo decir la alumna ha aprobado el examen. Se puede formar con todos los tipos de verbos, intransitivos, transitivos e inacusativos. Yo puedo decir él ha aprobado, él ha llegado o él ha sonreído, y aparecen en formas activas y si por lo tanto no aparece el complemento agente, ¿no? La alumna ha aprobado el examen por la profesora, no podríamos decir, porque eso ha aprobado es una forma activa. Sin embargo, el participio pasivo, que es el que se confunde con los adjetivos, es este que aparece como modificador nominal y que tiene género y número, ¿no? Vino la alumna aprobada. O sea, ¿qué es este aprobada? Este aprobada no es un adjetivo, es un participio pasivo. Este participio solo aparece con verbos transitivos, concretamente no estativos, es decir, los que hacen pasivas, y también con un tipo de intransitivos, sobre el que me detendré un poco a continuación, que son los inacusativos. Entonces, yo puedo decir recién aprobada, alguien aprueba a alguien, o sea, que es un verbo transitivo. Recién llegada, que en principio es un verbo intransitivo, porque es alguien llega. Pero, sin embargo, no puedo decir recién sonreída, alguien sonríe, porque es un verbo intransitivo, de los que se llaman intransitivos puros, ¿no? Y el participio pasivo constituye una voz pasiva cuando deriva de verbos transitivos, y por eso yo sí que puedo poner un complemento agente, la alumna aprobada por la profesora, a diferencia de lo que pasaban con el participio de pasado. Y como el propio participio de pasivo es intransitivo él mismo, pues no puede llevar complementos directos. Por eso no puedo decir la alumna aprobada el examen. Bueno, volveremos sobre todas estas cuestiones, pero en principio lo que quería... la primera cuestión sobre la que quería llamar la atención es que cuando hablamos de participio en las clases de secundaria,
en realidad hay dos tipos de participios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es este participio el que produce confusión. A ver, ahora de repente se ha puesto todo... A ver, perdona. No sé por qué de repente se ha puesto todo azul. ¿A vosotros también? Ah, no, vale, vale. Entonces es solo a mí. Vale, gracias, vale, vale. Bueno, entonces, dos cuestiones más antes de pasar a la parte fundamental de la presentación, que es la diferencia entre adjetivos y participios. Pero antes, quiero insistir en que los participios, en que hay un tipo de verbo que es el inacusativo, es decir, los participios de pasado típicamente se dice que se llaman pasivos porque se hacen con verbos transitivos, ¿no? La receta elaborada o el coche destruido, es alguien elabora una receta, alguien construye un coche o alguien destruye un coche, entonces yo puedo formar un participio pasivo y en realidad lo que se produce ahí es una especie de pasiva, coche elaborado, o sea, receta elaborada, coche destruido. Pero, sin embargo, y yo no puedo decir por eso mujer sonreída, ni mujer vivida, ni persona nadada, ni perro ladrado, ¿no? Yo no puedo hacer un participio de pasivo con un verbo intransitivo, pues porque no lo permite la construcción. Sin embargo, hay un tipo de verbos que son los verbos inacusativos, que son verbos... ¿Alguien maneja la noción de verbo inacusativo en secundaria? ¿La conoce? ¿Creéis que es necesaria? Bueno, los verbos inacusativos son importantes porque normalmente hacíamos la distinción entre verbo transitivo y verbo intransitivo puro. El perro ladra o el niño destruye una casa. Y hay un tipo de verbo, y es importante este verbo porque si no, no entenderíamos muchos de las construcciones de participio. Claro, en francés, alemán, en catalán, en español antiguo, incluso esta distinción era importante. Bueno, pues hay un tipo de verbo que es intransitivo, pero que en realidad su sujeto es como si fuera un complemento directo, en el sentido de que es un tema, ¿no? Son sujetos que tienen sujetos que no son agentes. Juan nada, el perro ladra, en general tienen sujetos agentes, sujetos que realizan acciones, pero hay un tipo de intransitivo que tiene un sujeto que en realidad es como si fuera un tema, en el sentido de que es un poco paciente. O en catalán. Entonces, son verbos que expresan surgimiento, o sea, en realidad el sujeto es afectado por el verbo, por el proceso que implica el verbo, o por la acción que implica el verbo. No la ejercen, sino que son afectados por ella. Entonces son verbos de surgimiento, de aparición, ocurrir, surgir, desaparecer, o de dirección y movimiento, llegar, venir, caer. Es decir, en un principio nadie llega o nadie cae, sino que es algo que le sucede. O verbos, muchos de ellos verbos pronominales, como enamorarse o acostarse, ¿no? que indican cambio de estado. Entonces, estos inacusativos, estos verbos inacusativos, claro, no pueden ser pasivos, no tienen lecturas pasivas. Cuando yo digo llegado Juan, no es que Juan ha sido llegado, sino que Juan llega en alguna medida, tiene una interpretación activa. Entonces, hay un tipo de verbo que es intransitivo, que comparte propiedades con los transitivos. Así que una de las propiedades que comparten precisamente es que pueden aparecer en contextos en los que aparecen los participios pasivos. Así que si yo tengo regalo comprado, y comprar es un verbo claramente transitivo, y yo lo que tengo aquí es un modificador, regalo comprado, y yo lo que tengo aquí en realidad es un verbo y en sentido estricto, bueno, esto es bastante polémico, una oración. O sea, lo que tengo es un complemento nominal, ¿no? Porque comprado se predica del regalo. Pero su categoría no es la de adjetivo, y no es la de adjetivo porque eso es lo que vamos a intentar demostrar justo cuando terminemos esto, ¿no? Que es un participio. Entonces, este participio se crea, se llama participio pasivo y se crea a partir de un verbo transitivo. Alguien compra un regalo, regalo comprado. Veis que el cambio entre los argumentos del verbo es exactamente igual cuando yo hago una pasiva que cuando hago una construcción de este tipo
o cuando hago una construcción absoluta, como una vez nombrados los invitados. Alguien nombra a los invitados, nombrados los invitados. Lo que sucede aquí es que tenemos participios pasivos formados a partir de verbos transitivos y las construcciones funcionan como si fueran pasivas. ¿Cuál es la predicción de esto? Pues que si yo tengo un verbo intransitivo, yo no voy a poder formar un participio pasivo, lógicamente. Y esa predicción se cumple. El perro ladra, no puede ser el perro ladrado. O los invitados bostezan, no se puede decir una vez bostezados los invitados. Y hasta aquí todo funciona como debe. Sin embargo, hay verbos inacusativos, que son unos intransitivos que están a medio camino, cuyo sujeto es un poco objeto, por decirlo de alguna manera. Solamente tienen un argumento y ese argumento es tema, no es agente. Entonces, la lluvia cae o los invitados llegan. Son verbos intransitivos, no es la lluvia cae complemento directo, ni los invitados llegan complemento directo, tienen un solo argumento, por lo tanto, son verbos intransitivos. Y sin embargo, podemos construir con ellos, de alguna manera, participios de este tipo. Claro, no son pasivos, o sea, se comportan como los pasivos, pero no tienen interpretaciones pasivas. Así que yo puedo decir lluvia caída del cielo o invitados llegados desde muy lejos, o una vez llegados los invitados. Así que, bueno, para esto, esto explica, por ejemplo, para los que no usen los inacusativos en secundaria, por qué yo puedo utilizar el participio de un verbo como caer, que en principio es intransitivo, en esto que estamos llamando participio pasivo. Bueno, entonces, esto es importante saberlo. Entonces, bueno, lo que hemos visto es que estos participios pasivos tienen naturaleza predicativa, aparecen con flexión, se crean a partir de verbos transitivos e inacusativos y, además, forman oraciones. Así que, en un ejemplo como el partido jugado ayer brillantemente por Boca Juniors, ¿qué diríais vosotros para los que habéis dicho que, bueno, o simplemente el partido jugado? ¿Qué diríais que es jugado? ¿No? Estáis en clase, o este es el mismo ejemplo, partido jugado, problema resuelto. ¿Qué diríais que es jugado? ¿O puede intervenir o mejor por el chat? Sí, no, por favor, intervenid. Bueno, yo en este caso, cuando con los infinitivos, con los gerundios y con los participios que se les explica la doble naturaleza, como sustantivos, como adjetivos y como adverbios, bueno, pues yo siempre les he dicho, cuando el participio, en este caso jugado, recibe complementos propios como verbo, se entiende que hay una oración de relativo. Ajá, vale. Pero cuando no los lleva, entonces lo analizamos solo como adjetivo. Claro, lo que pasa es que en un partido jugado, el partido jugado, vamos a ver, bueno, igual aquí me estoy empezando a meter en líos, pero yo creo que la naturaleza quiero decir que el partido jugado, yo creo que aunque no le pongas los complementos, sigue teniendo, y eso lo vamos a ver después, sigue teniendo esa naturaleza verbal en el sentido de que yo puedo poner jugado ayer, jugado brillantemente o jugado por Boca Juniors. Quiero decir que, por ejemplo, lo que veíamos antes, ¿no? Problema resuelto y hombre resuelto. Problema resuelto, en principio, ahí no hay complementos verbales. No. Pero, sin embargo, la interpretación que recibe problema resuelto no es la misma que la de hombre resuelto. Entonces, yo diría que incluso en el caso de problema resuelto, o sea, tú entiendes que ese problema, primero lo que significa, ¿no? Que es lo que decía Brucar al principio de esto, es problema resuelto por alguien, ¿no? O sea, implica la presencia de un agente. Así que yo creo que haya o no haya complementos, estamos hablando de formas verbales. Pero bueno. Siempre
siempre hablamos de oraciones Claro, compuestas. sí, claro. Y entonces ahora vamos a ver la naturaleza de esto, ¿no? A ver si es un verbo, porque puede tener complementos agentes, porque tiene un sujeto, que por cierto no es el partido, porque tiene un complemento agente, tiene tiempo, tiene modo, tiene... Bueno, esto lo vamos a ver después. Entonces, claro, ¿qué tipo de oración, qué tipo de cosa es esa? Porque, a ver, una oración de relativo, y aquí empiezan los problemas, ¿vale? Si miráis el glosario, lo que simplemente dice es que hay una oración de participio. Claro, no podemos decir que es una oración de relativo porque no hay relativo. Vale. Otra cosa es, y eso lo vamos a ver después, es que se proponga en análisis un poco más sofisticados que hay una especie de relativo tácito. ¿De acuerdo? Pero en principio yo creo que para un análisis de secundaria ahí tendríamos que decir que hay una oración. Subordinada adjetiva, claro, si decimos, y no creo que se pueda decir que es de relativo, porque no hay un relativo, y decir subordinada adjetiva volvemos a caer una vez más en el engaño funcional. Vale, es una subordinada que funciona como un adjetivo, pero en realidad la subordinada adjetiva es un concepto que ha desaparecido en el glosario, porque o sea, ¿qué es una subordinada adjetiva? Una subordinada que se predica de algo, en ese sentido sí, pero no es una subordinada que equivale a un adjetivo. Porque no solo los adjetivos tienen capacidad predicativa, ¿no? Que eso es lo que en realidad se quiere decir cuando hablamos de subordinadas adjetivas. No sé si me explico, no sé si queda claro. O sea, yo sí creo que es una subordinada, que es un modificador nominal y que tiene naturaleza predicativa. Y que es un adjunto, porque se puede eliminar. Y que tiene un sujeto, como toda oración que se precie, que es correferencial con el antecedente. No sé si me explico, si me tengo que detener un poco más en esto, si se entiende el análisis. Sí, sí, se entiende. Lo que pasa es que para los niveles de bachillerato yo creo que es bastante high level, ¿no? No sé. Bueno, o sea, quiero decir que, decir que es una oración, eso sí se venía diciendo, ¿no? El partido jugado ayer brillantemente por Boca Juniors. Sí. Vale, es una oración, eso es lo más importante. Y que es una oración que se predica de partido. Bueno, eso está bien, ¿no? Que entiendan el significado. No simplemente que es una oración, sino que está haciendo ahí esa oración. Y luego que es una oración que es un adjunto, que se puede quitar. Vale, si queréis llamarle a esto subordinada adjetiva, bueno, pues es un poco algo así. Pero bueno, lo importante es que ellos entiendan este concepto. Ahora, ¿cuál es el problema o sea, ¿por qué se dice tradicionalmente? No sé si os suena lo del concepto de relativa reducida. ¿O por qué se decía que era una relativa? Porque, claro, yo en una relativa, a través del relativo, puedo establecer esa relación de predicación mediante, digamos, la correferencia o del relativo con su antecedente. Pero si no tengo esto, en realidad las oraciones son siempre argumentos. Cuando no tienen conjunción, las oraciones en forma no personales en general, bueno, las de gerundio no, pero por ejemplo una oración de infinitivo es un argumento porque funciona como sujeto, como complemento directo o como término de una preposición. Entonces, el problema que tenemos aquí con estas oraciones es que, vale, decimos que son oraciones, eso explica su estructura interna, explica que puedan aparecer complementos típicamente verbales, explica que pueda tener un sujeto. Ahora bien, ¿cómo explicamos la relación de predicación que se establece entre una oración que no tiene nexo y que no tiene nada con partido? ¿No? Entonces, bueno, por eso se han asimilado tradicionalmente a las oraciones de relativo, por eso se ha dicho que hay una especie de qué oculto, que es el que podría o el que permitiría establecer esa relación entre la oración y el participio. Y bueno, esto no está nada claro para otros autores. El análisis de jugado ayer brillantemente por Boca Juniors sería
un sintagma verbal y no una oración. Pero bueno, el análisis de esto es polémico. Yo a los alumnos lo que les diría es que forman oraciones que tienen sujetos elididos y que entiendan que es una oración que establece una relación de predicación. Y se llama subordinada adjetiva, o se podría llamar subordinada adjetiva, aunque ese concepto no se contempla en el glosario, en el sentido de que predica. Bueno, como veis es un análisis complejo, pero son frases que salen en secundaria y por eso quería traerlas aquí. Perdona, Pilar, pero yo ya sé que ahora se habla de relativas, ¿no? Cuando hablamos de las subordinadas que antes llamábamos adjetivas, hace ya mucho tiempo que las llamamos relativas. Sí. Pero no deja de ser un poco lo mismo, porque al final las relativas son adjuntos, ¿es correcto? Claro. Del sustantivo, ¿no? Del sustantivo al que modifican. Y Claro. claro, en A veo lo mismo, yo veo, sea lo que sea jugado ayer brillantemente por Boca Juniors, sigo viendo un complemento nominal también, igual que en B. Sí, es que es un complemento nominal, es un modificador nominal. Sí, Claro, sí, es pero, lo mismo. pero en B sí que hay relativo, en cambio en A no lo hay. Y Claro, entonces, claro, yo no puedo decir que en A hay una relativa porque no hay relativo. exacto. Pero sí que hay un complemento del nombre a partir de este participio. Exacto. Entonces, ¿veis dónde está el problema, ¿no? Por eso el glosario, no sé si mis compañeros que están por ahí quieren intervenir, que ellos pueden hacerlo también, porque esta es una cuestión difícil. Yo, hasta donde he interpretado el glosario, no las podemos llamar relativas. En un análisis escolar, en un análisis más técnico en el que pudiéramos proponer operadores relativos y cosas así, vale, pero claro, si no hay, como decía Brucar, ¿no? En esta charla que os he puesto al principio. Más adelante, si la veis, es sobre relaciones de relativo. Dice, hay relativa cuando hay relativo. Entonces, aparentemente en 5A no hay relativo, por lo tanto no hay relativa. Claro. Así que, bueno, eso no es una oración de relativo en un análisis escolar estándar, ¿eh? Vale, ¿qué cosa es, no? Una oración adjetiva. Bueno, el problema que tienen las oraciones adjetivas es que es un análisis funcional, ¿no? Si nosotros decimos que ahí hay un participio, pues entonces no hay un adjetivo en ningún sitio. ¿Que funciona como un adjetivo? Bueno, pero ya hemos visto que el análisis funcional dentro de la endocentricidad, o sea, teniendo en cuenta el marco de la endocentricidad, que es en el que está un poco diseñado el glosario, no tiene mucho sentido. O sea, que algo equivalga a algo no quiere decir que ese algo sea eso. O sea, que esto equivalga a un adjetivo no quiere decir que sea una oración adjetiva. Yo creo que lo que quiere decir cuando hablamos de oración adjetiva es una oración que tiene una capacidad predicativa. O sea, que es que yo estoy predicando algo de partido. En ese sentido es igual que una relativa. Y es adjunto porque se puede quitar. Entonces, ¿qué etiqueta tiene? Oración de participio. ¿Qué propiedades tiene? Eso sí que es más fácil de determinar. Es un modificador nominal, es una oración porque tiene sujeto y predicado y se predica de un sustantivo. Pero veis que el análisis es complejo, pero bueno, esto es parte de... ¿Sí, Norberto? ¿Norberto, sí? No sé si has levantado la mano sin querer. Hola, Norberto. No sé. Ah, vale. Estará poniendo el micro. Vale, de acuerdo. Bueno, mientras Norberto pone el micro, vamos a continuar. Ana, no sé si quieres o cualquiera quiere aportar algo más. Bueno, si no, avanzamos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo podríamos hacer algún ejercicio de lo que llevamos dicho hasta ahora para clase, ¿no? ¿Me escucháis? Es que de repente me quedo como con los alumnos, que no sé si hay alguien detrás. Ah, vale, gracias. Vale. Bueno, este es un par mínimo de la cuenta de Ángel Gallego de Instagram y nada, pues imaginaros que es un par mínimo, dice él, sugerido por Ignacio Bosque, y lo que nos pide Ángel, y yo os pido a vosotros, es que expliquéis el contraste de gramaticalidad entre una persona nacida en enero y una persona esquiada en enero.
¿Alguien se anima con lo que llevamos visto hasta ahora? Bueno, en A, es que ahora tengo una duda, ¿eh? Está claro que en B hay un verbo inergativo, Sí. por lo tanto no puede funcionar como un participio pasivo, ¿no? Claro, eso, o sea, lo que tenemos es un intransitivo puro, ¿no? Sí, Y es alguien que tiene un solo argumento y es agente, alguien esquía. sí. Y entiendo que en A, pero no sé si voy a decir una barbaridad. Nacida es un inacusativo, entonces, y los Exacto, inacusativos sí pueden formar participios pasivos. eso es. Eso es. Entonces, claro, alguien no nace deliberadamente, ¿no? Sí, Sí que esquías sí, deliberadamente, pero no naces deliberadamente. Es un verbo intransitivo porque es alguien nace, no es alguien nace algo. Por lo tanto, es un verbo intransitivo, pero curiosamente puedes hacer una especie de participio pasivo con él. O sea que efectivamente esa sería la respuesta, Ana. Muchas gracias. Eh, entonces, bueno, aquí veis que claro, la cuestión es que, fijaros que aquí alguien invita, alguien homenajea a alguien, son verbos transitivos y por tanto, cuando forman el participio pasivo, tienen una lectura pasiva. Una persona invitada es una persona que ha sido invitada y una persona homenajeada es una persona que ha sido homenajeada. Diríamos oración subordinada de participio. Ah, bueno, está contestando Isabel. Vale, vale, gracias. Y ahora, una persona esquiada y una persona sonreída, pues lógicamente está mal porque son intransitivos puros. Y ahora, una persona nacida y una persona llegada son verbos inacusativos. Y como son verbos inacusativos, pueden formar estas construcciones de participio pasivo. Lo que pasa es que no tienen lectura pasiva. Porque una persona nacida no es una persona que ha sido nacida. Y una persona llegada no es una persona que ha sido llegada, sino es una persona que ha nacido o una persona que ha llegado. O sea que la particularidad que tienen estos verbos inacusativos es que pueden formar, a diferencia de los intransitivos puros, construcciones absolutas o modificadores nominales, pero no tienen una lectura pasiva. Pero son verbos. Dice Isabel que por eso es mejor llamarlos participio de pasado en lugar de participios pasivos. Claro, lo que pasa es que al principio de la charla, es posible, pero los participios pasados en realidad se limitan a los participios que aparecen en los verbos auxiliares. Entonces, he llegado, he cantado, he vivido. Esos participios no tienen género, no tienen número, pueden aparecer son auxiliares en las formas compuestas, ahí no hay restricciones en los tipos de verbos que puedan aparecer y luego están estos otros. Claro, llamarles participios pasivos efectivamente es un poco extraño, ¿no? No sé si es un buen nombre, pero bueno, yo creo que es así como los llama la gramática, a pesar de que con los verbos inacusativos lo que tienen es lecturas activas. Bueno, y finalmente, una vez que hemos visto que vamos a dejar de lado un tipo de participio que es el participio de pasado y que nos vamos a centrar en los participios pasivos, que son verbos que forman oraciones, que se pueden formar con verbos inacusativos y transitivos y que tienen género y número, vamos a ver qué diferencia hay entre participios y adjetivos. Bueno, pues vamos a ver, o sea, la idea de esta primera parte de la charla, que no sé si me va a dar tiempo a ver la segunda, pero da igual, la idea de esta charla es aprender a distinguir problema resuelto de profesor resuelto. Hay muchos pares de estos, esperad que vaya aquí al final. Un momentito. A ver. Una puerta abierta, una mentalidad abierta, una vez aislada por la población o es un hecho aislado, el plazo ha sido alargado o su cuerpo es alargado, la reunión no fue autorizada o una opinión autorizada. O sea que la segunda te interesa mucho, Ana. Bueno, voy a intentar darme prisa, pero vale. Bueno, entonces,
Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre participio pasivo y adjetivo, no? Bueno, los participios pasivos, estos que tienen género, número, todo de esto que estamos hablando todo el rato, son verbos y por lo tanto expresan eventos, acciones, estados o procesos. Y los adjetivos son adjetivos y expresan propiedades o cualidades. Como decía Ignacio, yo creo, perdón, José María Brucar, creo que para explicar sintaxis es necesario empezar desde el significado. Entonces, en problema resuelto es un problema que ha sido resuelto, es decir, estos participios tienen información eventiva y tienen significado pasivo. Cuando son transitivos, claro. Y problema resuelto no es un profesor que ha sido resuelto, sino que es un profesor audaz, inteligente o que resuelve. Por lo tanto, el adjetivo ha perdido parte de la información eventiva. Vamos a ver que, y además no es predecible del verbo, ¿no? No viene del verbo resolver, aunque bueno, a veces es más o menos transparente esa. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si yo digo un sobre alargado o un plazo alargado, un sobre alargado, alargado es una propiedad relativa a la forma y por eso es un adjetivo. Sin embargo, un plazo alargado denota el participio, un estadio de un objeto, como dice ahí, que es el resultado de cierta acción o de un proceso. O sea que el participio tiene en sí mismo información eventiva, información sobre el proceso que le ha sucedido, no solamente sobre el resultado. Y por eso yo no puedo decir un sobre alargado progresivamente, pero sí que puedo decir un plazo alargado progresivamente. ¿Por qué? Porque en el adjetivo lo que ha pasado es que se ha perdido esa información que tienen los verbos de resultado, de progresión o de algo que sucede. También son participios estos verbos inacusativos que aunque no tengan lecturas pasivas, ¿no? Por ejemplo, secar, secarse, no es un verbo transitivo, pero yo puedo decir ropa secada. Claro, aquí no es, aquí es ropa que se ha secado poco a poco, ¿no? Y sin embargo no puedo decir ropa seca poco a poco, porque en el adjetivo no hay esa progresión que sí que tenemos en los participios. Por la misma razón puedo decir progresivamente envejecido, pero no progresivamente viejo. Siguiendo con el significado de los participios, en el diccionario lo que aparece, no aparece el participio, porque igual que no aparece el plural de un nombre, porque se puede derivar fácilmente del significado del verbo. Sin embargo, lo que sí que aparecen son los adjetivos. Entonces, en pasillo alargado, que es ambigua, que puede ser un pasillo que ha sido alargado, alguien alarga algo, esta lectura de participio no aparece en el diccionario, pero un pasillo alargado sí que aparece en el diccionario cuando es adjetivo y que significa considerablemente más largo que ancho. Y la prueba de que el pasillo alargado, de que los participios no son iguales que los adjetivos, y si decimos que en pasillo alargado siempre hay un adjetivo, pues no podríamos explicar por qué podemos decir un pasillo alargado que nunca ha sido alargado, ¿no? Que es un ejemplo de Ignacio Bosque. O sea que realmente estos casos de ambigüedad demuestran que incluso, aunque yo no tenga complementos, el significado me permite discriminar si yo tengo ahí un participio y por lo tanto una oración o lo que tengo es simplemente un adjetivo. Si yo un pasillo alargado interpreto que es un pasillo ancho, más largo que ancho, lo que tendré es un adjetivo. Si yo pienso que un pasillo alargado es un pasillo que antes era corto y que se ha hecho más largo, entonces yo lo que tendré ahí es un participio. Y por tanto una oración. Así que lo que yo voy a obtener es lecturas. Cuando tengo un verbo transitivo, como yo prolongo algo, lo que voy a tener es una lectura pasiva. Plazos prolongados por la administración, es decir, que son prolongados, que han sido prolongados. Cuando yo lo que tengo es la versión pronominal intransitiva o inacusativa de prolongar, que es prolongarse, lo que tengo es una versión, yo creo que activa. Una rivalidad prolongada durante mucho tiempo es que se prolonga
No sé si aquí está la lectura pasiva, yo creo que es la lectura activa, pero no estoy segura. Y luego tengo la versión de adjetivo, ¿no? Donde ha perdido ese valor eventivo o de proceso y es una versión larga, o sea, una sesión prolongada es una sesión larga. Bueno, pasemos a la forma, ¿no? Hemos visto qué diferencia hay entre el participio, entre el significado del participio y del adjetivo. En uno hay información eventiva y en otro no, en principio. Y vamos con su comportamiento formal. Como esto es un verbo, puede llevar agente y puede llevar también el adverbio recién, que precisamente lo que hace es referencia al proceso implícito en el verbo. Recién es que acaba de empezar. Así que, por estas razones que acabamos de ver y vinculadas con el significado, yo puedo decir problema resuelto por los estudiantes, pero no profesor resuelto por los estudiantes. Porque resuelto ahí es un adjetivo. Y puedo decir problema recién resuelto por los estudiantes, porque recién en realidad está afectando a un punto de la información temporal que tiene el participio o verbal. Y sin embargo no puedo decir profesor recién resuelto. Y estas pruebas van en el mismo sentido. El participio puede llevar complementos circunstanciales que afecten a la agentividad, al proceso propio del verbo, problema resuelto deliberadamente por los estudiantes o problema cuidadosamente, porque digamos que hay un agente o un sujeto que realiza la acción, ¿no? Un sujeto no, un agente. Y sin embargo, los adjetivos no admiten este tipo de presidente recién derrocado. Claro, Antonio, pues que yo creo que ahí derrocado es participio. La lectura que te sale es que ha sido derrocado por alguien, que ha sido derrocado en los últimos tiempos. O sea, ahí se admiten complementos que son típicos de los verbos y no de los adjetivos. Profesor resuelto cuidadosamente por los estudiantes, pues no se puede decir. Lo mismo con el grado. El grado es típico de los adjetivos y no de los participios. Por lo tanto, un problema muy resuelto está mal y un profesor muy resuelto está bien. Cuando yo pongo un cuantificador de grado con los participios, en realidad no obtengo grado, sino cantidad o frecuencia, ¿no? Una historia muy sabida es sabida por mucha gente, o un museo muy visitado también es un museo visitado por mucha gente, pero ahí no es el grado, igual que un profesor muy resuelto. O sea que, como veis, una vez que partimos del significado y que entendemos que significan cosas distintas, ese significado después se vincula con una forma avalado por una serie de pruebas formales de diagnóstico que nos dicen que una cosa es un verbo y otra cosa es un adjetivo, más allá de los cruces que pueda haber. Entonces, bueno, los participios pueden llevar complementos indirectos, libros devueltos a la biblioteca, de régimen, botellas sacadas de la bodega, circunstanciales, poemas escritos apasionadamente en el pasado, agentes e incluso predicativos. Una novela escrita por Cervantes o un diputado elegido senador. Todos estos comportamientos son comportamientos típicos de verbos. ¿De acuerdo? Así que al menos las construcciones que encabecen este tipo de elementos tendrán que ser sintagmas verbales. Al menos. No pueden ser adjetivos. Hasta donde yo alcanzo a ver. Y bueno, la última cuestión sobre que probaría que en un caso tenemos un adjetivo y un participio, pues es el orden de palabras. Los adjetivos se anteponen con cierta facilidad, algunos de ellos, y los participios pues no. De manera que el resuelto profesor suena bastante natural y el resuelto problema pues suena fatal. Porque los participios, al ser formas verbales, no se anteponen. Así que bueno, todo esto son pruebas que demostrarían que en un caso estamos frente a un verbo y en el otro caso no. En el apartado 27.10 tenéis un montón de participios homónimos con adjetivos que podéis utilizar para trabajar con vuestros alumnos en clase, ¿no? Utilizando todas estas pruebas que demuestran que una cosa es un verbo y otra cosa es un adjetivo. Así que bueno, como conclusión de esta primera parte,
me gustaría decir lo que aparece en la presentación. Los participios pasivos y los adjetivos comparten flexión de género y número y también su naturaleza predicativa. Estos participios son verbos que encabezan oraciones y que se forman a partir de verbos transitivos e inacusativos. Y los adjetivos homónimos tienen la misma forma que los participios, pero han perdido toda esa información eventiva, han perdido propiedades verbales y lo que forman son sintagmas adjetivos. Creo que tenemos aquí, para terminar esta primera parte, algún ejemplo más. También de Ángel Gallego, de su cuenta de pares mínimos. No sé si alguien quiere intervenir. Bueno, hay que pensarlo un poco, ¿no? Explica la siguiente asimetría. Yo tengo plantilla reducida y movilidad reducida, ¿qué es lo que tenemos ahí? Habría que empezar por el significado. No sé si a alguien le apetece intervenir para terminar esta primera parte. ¿Qué veis que significa plantilla reducida? Formada por pocas personas, ¿no? Esa es una lectura. Esa es una lectura. Para mí sería un adjetivo. Claro, muy bien. Entonces, si quisiéramos hacer las pruebas, y luego hay otra lectura, ¿verdad? Pequeña, de tamaño. Sí, formada por poca gente, y aún hay otra. ¿Alguien la ve? Gema, tú la estás viendo, dices que es un participio. Que ha sido reducida, exactamente. Exactamente. Y también podría ser participio, eso es. O sea que aquí tendríamos un caso en el que reducido puede ser participio, puede ser adjetivo. Para empezar, empezaríamos viendo el significado, que es lo más intuitivo. Muy bien. Ahora, como una cosa es un adjetivo y otra cosa es un participio, si nos ponemos a hacer las pruebas, yo digo una plantilla reducida y es participio, ¿qué tipo de complementos podría poner para deshacer la ambigüedad? Un complemento agente. Exacto. Y, por ejemplo, un ejemplo, ¿y qué ejemplo sería? Plantilla reducida por la patronal. Exacto. Ahí ya una plantilla reducida por la patronal no queda la lectura de reducida, que es con poca gente, ¿no? Puede haber sido reducida y aún así que tenga muchísimos trabajadores. Si vais al diccionario vais a encontrar que tenéis solamente un reducida. No tenéis el que ha sido reducida, sino que es limitada. ¿Qué más podríamos utilizar? Una plantilla muy reducida, y entonces ahí solamente tendríamos el adjetivo, una reducida plantilla o una plantilla reducida a lo largo de los años o progresivamente. O, bueno, como veis, todas esas pruebas que hemos ido dando mostrarían las dos lecturas y a los alumnos les ayudarían a entender la diferencia entre un verbo y un adjetivo. Perdón, sí, eso, entre un verbo y un adjetivo. ¿Y qué pasa en movilidad reducida? ¿Cómo lo veis? Yo aquí he tenido mis dudas al hacer el ejercicio. ¿Qué lectura encontráis en movilidad reducida? ¿Adjetivo o participio? Yo creo que sí, ¿no? Porque, a ver, vamos a hacer las pruebas. Yo, la verdad es que he tenido mis dudas, ¿eh? Movilidad reducida por... Es que no se me ocurre un agente. Movilidad muy reducida no significa movilidad que ha sido reducida, ¿no? Sino una movilidad limitada. Mira, por las medidas COVID, una movilidad reducida por las autoridades. Bueno, a lo mejor aquí hay dos lecturas también. Lo que pasa que es más difícil de ver. Una movilidad recién reducida. Supongo que es más fácil encontrar contextos con plantilla que movilidad y eso es lo que nos hace difícil. O sea, desde luego yo veo una movilidad limitada o una movilidad reducida, veo la lectura de adjetivo. Me cuesta un poco más ver la de participio, pero no la descartaría. El COVID nos ha hecho ver otros contextos, ¿no? Bueno, en la respuesta, bueno, parece que los que contestan a Ángel, parece que le dicen que en el segundo caso es un adjetivo y que en el primer caso es ambigua, pero yo no acabo de ver bien no acabo de poder descartar que aquí no haya también una lectura de participio.
Pero bueno, creo que lo importante, bueno, son las pruebas, hay ejemplos más claros, también hay que tener cuidado con los ejemplos que se llevan a clase, ¿no? Y bueno, hasta aquí sería la parte 1 de la película. No sé si tenéis alguna duda. Y bueno, la idea era que el ejemplo con el que empezábamos de problema resuelto y hombre resuelto, veáis ahora más claramente qué diferencia de significado hay y también qué diferencias formales nos ayudan a discriminar una lectura de otra. Con la idea inicial de lo que decía Brucar al principio de la charla, de que en la sintaxis en realidad la forma tiene que estar vinculada al significado. O sea que no me importa por qué es participio y por qué es adjetivo, porque significa algo que es un adjetivo o algo que es un participio y funciona como un verbo o no. Bueno, pues nada, tenéis que respirar hondo porque lo que viene ahora es cambiar un poco de escenario, es una cosa un poco distinta que no está relacionada, entonces hay que resetear las cabezas y bueno, vamos con otra cuestión que también me parece delicada en secundaria, que es la relación entre los adjetivos y los sustantivos, ¿no? O sea, ¿por qué he elegido estos dos temas? Pues porque en realidad hay miles de cosas que son adjetivos. En cuanto algo funciona de manera predicativa, enseguida tendemos a decir que algo es un adjetivo, ¿no? Y bueno, hay que ver las diferencias formales que distinguen unas categorías de otras. No solamente hay que utilizar pruebas semánticas, pruebas morfológicas y pruebas sintácticas. Repito que los que estuvisteis en el GROC recientemente, esto es una repetición de lo que allí vimos con algún ejercicio extra y bueno, pues los que lo tengan que escuchar la segunda vez, lo siento. Vamos a hablar ahora de la sustantivación y también, igual que antes hablábamos de adjetivos y participios homónimos, ahora vamos a hablar de adjetivos y sustantivos homónimos. Como antes, claro, que se confundan las categorías no es casualidad y el problema de antes era que teníamos un verbo que tenía género, cosa que es muy rara, y ahora lo que tenemos es entender qué significa que un adjetivo funciona como un sustantivo, ¿no? Bueno, yo creo que el término sustantivación se utiliza como un término paraguas en secundaria. Hay muchas cosas que llamamos sustantivación y que no lo son. Vamos a ver que todo lo que cae bajo la elipsis nominal no es sustantivación, que solo vamos a hablar de sustantivación cuando hay una recategorización, en parte motivados por la necesidad de que los sintagmas sean endocéntricos. Vamos a explicar toda esta cuestión. Bueno, en realidad lo que venimos a decir es que igual en la parte anterior lo que decíamos es que hay una cosa es un adjetivo y otra cosa es un participio, pues aquí también hay palabras que pueden ser sustantivo o adjetivo. Y lógicamente, si son clases distintas, su comportamiento variará. Y vamos a hablar solo de sustantivación, tal y como lo hace el glosario, cuando hay un cambio de categoría. Y vamos a ver cuándo esto sucede. También unas recomendaciones iniciales, estos apartados del manual, las entradas de sustantivación, recategorización y tácito del glosario, el apartado 3.4 de la gramática de Di Tullio, esta vez sin Malcuori, y el apartado 11.4 y 13.2 de Di Tullio y Malcuori. Bueno, entonces, preguntas. Estamos en una clase de secundaria y aparecen estos tres ejemplos, el vestido viejo, el vestido nuevo y el viejo, o bien el viejo estaba en la habitación. Muy bien, entiendo que la mayoría de vosotros en el vestido viejo diríais que viejo es un adjetivo, sin dudarlo, ¿verdad? Vamos a ver qué diríais en 1B, el vestido nuevo y el viejo. ¿Qué decís a vuestros estudiantes en secundaria? No, pero ¿qué categoría es viejo? Más allá de que haya elipsis, ¿qué clase de palabra es viejo? ¿Es un adjetivo? ¿Un adjetivo? Muy bien, perfecto. Eso es un adjetivo, ¿de acuerdo? Adjetivo sustantivado.
Bueno, vale, más. Si yo digo el viejo estaba en la habitación, y aquí viejo no hay contexto, o sea, no estoy hablando de unos pantalones, sino que es una persona, es un sustantivo, muy bien, out of the blue, o sea, fuera de contexto, fijaros que ahí el viejo solo lo puedo interpretar como que es una persona. Mientras que yo también puedo decir que el pantalón viejo estaba en la habitación o el vestido viejo estaba en la habitación. Entonces, en ese caso, nuevamente estaríamos ante un adjetivo, entiendo. Pues para determinar que en ocasiones se dice que esto, ¿no? que esto es un adjetivo sustantivado o esto también. Entonces vamos a ver que separar los criterios semánticos, morfológicos y sintácticos nos va a permitir entender qué es lo que está pasando ahí. Bueno, ya digo que eso, los que asististeis al GROC, esto es un poco repetición, así que, bueno, tener libertad de marcharos si queréis. Bueno, entonces, el problema es determinar qué significa que algo pueda ser usado como un adjetivo. Fijaros que si yo busco viejo en el diccionario, lo primero que me aparece es que es un adjetivo, ¿no? Y dice que puede ser usado como sustantivo cuando se dice de alguien que tiene edad avanzada. O sea que realmente hay una lectura de adjetivo que es usado, estropeado, pero sin embargo se puede usar como sustantivo cuando se refiere a una persona. Entonces, si volvemos una vez más a los ejemplos, cuando yo digo el viejo estaba en la habitación, fijaros que si no hay contexto, yo no puedo entender que viejo se refiera a una cosa. El viejo estaba en la habitación, yo entiendo inmediatamente que eso es una persona. En ese caso, estaríamos hablando de un sustantivo, ¿de acuerdo? Y en ese caso, sí que podríamos hablar de sustantivación. Bueno, esto va a quedar un poco claro, porque lo que ha pasado ahí, fundamentalmente, es que una propiedad, que es lo que significan los adjetivos, ha pasado a denominar una clase de personas. Digamos que los adjetivos denotan propiedades y los sustantivos clases. Cuando hay un salto de una categoría a otra, entonces podemos hablar de recategorización léxica y podemos hablar de sustantivación. Y esto sucede cuando no hay categorías, cuando esto se interpreta como una clase y no como una propiedad. Sin embargo, si yo digo el vestido nuevo y el viejo, aquí el viejo no es una clase, sino es una propiedad de vestido en realidad. O sea, aquí, si partimos siempre del significado, viejo aquí es una clase y sin embargo aquí viejo es una propiedad. Así que lo que tendríamos en el vestido viejo es un adjetivo, en el vestido nuevo y el viejo lo que tendríamos es un adjetivo y el viejo estaba en la habitación, lo que tenemos es un sustantivo y solo en ese caso podemos hablar de sustantivación. Vamos a profundizar un poco más en esto. ¿Qué es lo que sucede si yo también hablo de sustantivación como tradicionalmente se ha hecho en secundaria en casos como el vestido nuevo y el viejo? O el que tiene mi tía, o el de mi tía. Esto no solamente se aplica a adjetivos, sino a otras construcciones. ¿Qué pasa si yo hablo de sustantivación en este contexto? ¿Qué no explico? Bueno, pues lo que no explico es que en realidad viejo en B y en C significa cosas distintas, como acabamos de ver. Aquí viejo significa una propiedad del vestido y aquí viejo es una clase de personas. Así que eso no lo explicaría la sustantivación. Tampoco explicaría que viejo aquí siga manteniendo sus propiedades de adjetivo y aquí siga manteniendo sus propiedades de sustantivo, que eso es lo que vamos a ver a continuación. Y tampoco explica que en realidad aquí hay un sustantivo. Hay vestido. ¿Cómo explico? ¿De dónde recupero yo esa información, ¿no? Bueno, así que desde el punto de vista del significado, el viejo estaba en la habitación fuera de contexto, sin referencia anafórica, significa una clase de individuos y a Sara le gusta el vestido viejo y Ana prefiere
el vestido nuevo y Ana prefiere el viejo, ahí viejo significa desgastado y por lo tanto significa una propiedad. Si cada categoría tiene un modo de significar distinto, lo esperable es que viejo sea sustantivo en 2A y sea adjetivo en 2B. ¿De acuerdo? Y en realidad un adjetivo sustantivado, o sea, ¿qué sería un adjetivo sustantivado que utilizamos en exceso en secundaria? Un adjetivo sustantivado no es Ana prefiere el viejo, porque ahí el adjetivo no se ha sustantivado, sigue habiendo un sustantivo, que es vestido. ¿De acuerdo? Que toma su referencia de un antecedente, pero aquí viejo no significa vestido, aquí viejo significa desgastado. Por lo tanto, aquí no se puede hablar de sustantivación. Hay sustantivación cuando el adjetivo ha dejado de significar propiedad para significar otra cosa, que es clase. Entonces, en ese sentido, podemos hablar no de adjetivo sustantivado, sino directamente de sustantivo. Es un adjetivo que ha saltado de la clase de adjetivos a la clase de sustantivos y ya nunca más es un sustantivo, un adjetivo, sino un sustantivo. Solo en ese sentido podríamos hablar de adjetivos sustantivados, pero en realidad lo que ha habido ahí es un cambio de categoría. Así que desde el significado, con el sustantivo viejo nos referimos a una clase de entidades, personas ancianas, y no es necesario recuperar otro sustantivo del contexto previo. Y con el adjetivo viejo lo que hacemos es restringir la extensión de un conjunto de entidades determinado por el contexto previo, es decir, del conjunto de los vestidos, los viejos, que eso es lo que hacemos con los adjetivos. Bueno, pero no solamente significan cosas distintas, sino que se comportan de manera diferente. Entonces, igual que antes veíamos con los participios y los adjetivos, que los participios tenían una serie de propiedades formales y los adjetivos otras, pues aquí nos va a pasar lo mismo. Solo los adjetivos admiten cuantificación de grado, ¿no? Entonces, cuando yo digo a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere el más viejo, viejo aquí admite ser cuantificado, permite la cuantificación de grado, y por eso puedo poner más. Sin embargo, el más viejo estaba en la habitación es inadecuado en el significado de el más abuelo. Yo no puedo decir el más abuelo estaba en la habitación porque los nombres no pueden ser graduados. Tampoco puedo decir el más hombre viejo. En realidad, si hay una lectura en la que el más viejo estaba en la habitación, en realidad aquí nuevamente tengo una elipsis del nombre y lo que tengo es el hombre más viejo, ¿no? Y aquí nuevamente más está modificando al adjetivo y no al sustantivo. No sé si se ve esto bien, pero bueno, en realidad es viejo en un caso es adjetivo y en otro caso es sustantivo y por lo tanto se puede graduar o no graduar. Más pruebas formales que nos vienen a decir que en un caso tenemos adjetivos y en otros sustantivos. Bueno, pues los sustantivos, cuando se unen con los cuantificadores, toman la forma apocopada. Sin embargo, los adjetivos toman la forma plena. Así que cuando yo digo Ana ha escogido un vestido viejo, como tengo vestido, pues el cuantificador tiene que ser la forma apocopada. Aquí, cuando tengo uno, como aquí lo que tengo es un sustantivo, pues la predicción es que eso esté mal. Ana ha escogido uno vestido viejo, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver ahora cómo funciona un y uno con viejo. Bueno, si yo digo a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere un viejo, como aquí tengo la lectura de adjetivo, porque en realidad es a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere un vestido viejo, como eso es un adjetivo, necesitaría, o sea, la prueba de que esto no es un sustantivo en este contexto es que necesita la forma plena y no la forma apocopada. Así que esa gramatical, a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere un viejo, y es gramatical, a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere uno viejo. O sea que estos son pruebas que demuestran que hay un viejo adjetivo y un viejo sustantivo. Y bueno, otra prueba más es que los adjetivos
están modificados por adverbios y los nombres por adjetivos, así que es el auténtico viejo cuando nos referimos al señor y el auténticamente viejo cuando lo que estoy es señalando una propiedad. Bueno, con este panorama vamos a ver cómo podríamos aplicar un ejercicio de este tipo para clase. Bueno, este es un par mínimo también de la cuenta de Instagram de Ángel Gallego. Vamos primero con este, a ver qué os parece, y luego vamos al que propone Ángel, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué os parece en se enamoró de un loco y se enamoró de uno loco? ¿Qué diríais que es loco aquí? ¿Qué diríais que es loco aquí? ¿Y qué demuestra, el apócope del cuantificador, del artículo indefinido? ¿Qué categoría diríais que es loco en 1A? En 1A, ¿qué sería? Es un sustantivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Porque él, bueno, simplemente, o sea, se enamoró del loco, ¿no? Vale, muy bien. Y se enamoró de uno loco, sería un adjetivo porque, bueno, la forma plena lo necesita. Y ahora, ¿alguien sabría explicar, aunque esto no lo he explicado todavía y es lo que deberíamos poder resolver al final de la clase? Muy bien. Esto es así, se enamoró del más loco, o sea, si aplicáramos las pruebas en vez de con una, nos saldrían otras, veríamos rápidamente que en un caso tenemos un sustantivo y un adjetivo. Y ahora, ¿por qué no podemos hacer esto con el par mínimo que propone Ángel Gallego? Se enamoró de un amable y se enamoró de uno amable. Falta contexto. Bueno, parece que aquí hay más cosas, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que amable no es una categoría transversal, que amable no se sustantiva exactamente, que amable no se puede recategorizar. Eso es, que amable, que loco sí se puede recategorizar y amable no, pero eso no es una cuestión que tenga que ver con la sintaxis que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vale, bueno, pues esta es quedaros con este par mínimo, con este doble par mínimo en la retina que vamos a avanzar. Bueno, entonces hemos visto que hay dos viejos, ¿no? Un viejo sustantivo y un viejo adjetivo. Fijaros que más pruebas de que en un caso tenemos adjetivos y en otro caso sustantivos, y luego volveremos al par mínimo de Ángel, pero se enamoró de un muy loco. Claro, como hemos visto que lo que va es con sustantivos, pues lo lógico es que si esto es un sustantivo no pueda aparecer no pueda ser cuantificado, no puede haber un cuantificador de grado. Y sin embargo se enamoró de uno muy loco. Claro, aquí ya tenemos las dos propiedades. Uno se combina con adjetivo y entonces aparece muy. ¿Con qué se combinan los sustantivos? Pues con otro cuantificador que es gran. Entonces se enamoró de un gran loco. En ese caso tenemos propiedad nominal y propiedad nominal, y en cuanto metemos algo que fuerza a que esto sea un adjetivo, entonces no podemos poner gran que modifica a sustantivos. Esto, una vez más, serían pruebas formales que indican que tenemos dos categorías distintas y que no tienen que ver con el determinante. Bueno, entonces, análisis para explicar esto. Voy a ir un poco más deprisa para ver si podemos llegar al final. Bueno, entonces, digamos que lo que vamos a tener aquí realmente son dos análisis. Cuando yo tengo eso que tradicionalmente se llamaba sustantivación del adjetivo, en muchos casos no va a ser una sustantivación y lo que vamos a tener es un nombre tácito. Y otros casos en los que sí que tengo un verdadero sustantivo, lo que ha sucedido es que se ha cambiado de una clase a otra. Vamos con el primer análisis, el del nombre tácito. Si yo digo el viejo estaba en la habitación, fijaros que sin contexto,
yo ahí lo que identifico es que viejo es una clase de personas y no una propiedad de un sujeto, ¿no? Y además, en ese contexto, solamente puedo interpretar que viejo es una persona. Y en ese caso, lo que sucede es que se ha recategorizado. En ese caso sí tenemos una sustantivación. Sin embargo, a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere el viejo. Aquí, en realidad, viejo no significa una clase de personas. Significa una propiedad de un vestido. Por lo tanto, lo que se asume es que en realidad aquí lo que tenemos es una categoría tácita. Una categoría tácita es la misma que tenemos, por ejemplo, en un sujeto omitido cuando yo digo llega. Se supone que llega alguien, como hay significado tengo que tener forma, aunque no se oiga, y eso es una categoría tácita, sin contenido fonético, pero con contenido semántico. Es decir, yo ahí estoy interpretando algo. Si yo digo a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere el viejo, en realidad estoy interpretando que hay un vestido viejo. ¿De dónde sale ese significado de viejo? ¿No? Yo no puedo decir que sea este, porque este está fuera de su oración. Así que lo que yo tengo aquí o lo que se propone en la gramática no es que el determinante esté convirtiendo a un sustantivo viejo en sustantivo. No lo está convirtiendo en un sustantivo, porque viejo sigue significando una propiedad. Lo que sucede es que tengo una categoría nominal tácita que toma su referencia del contexto previo, o sea, que es anafórica. Y en este caso, sí, en este caso no podemos hablar de sustantivación porque no ha habido ninguna sustantivación del adjetivo. Dime, Ana. Entonces, sí, hola. Entonces, Sí. en 7b sigue habiendo un sintagma nominal con el núcleo tácito, Exacto. ¿vale? Eso es lo que propone la gramática. Que yo ahí sigo teniendo un sintagma nominal, claro que sí, igual que aquí. Lo que pasa es que luego aquí tengo un sintagma nominal que dentro tiene un sintagma adjetivo. Y sin embargo aquí lo que tengo es un sintagma nominal que tiene como núcleo un nombre. Uh-huh. O sea, la semántica claramente, al final la sintaxis es cómo se combinan las palabras y el significado al que dan lugar. Entonces, yo tengo que establecer una relación entre la forma y el significado. Si yo aquí estoy interpretando que hay un vestido, ¿de dónde sale? No sale de viejo, porque viejo no significa vestido. No sale de aquí del referente. Eso es. Bueno, entonces, solo en este caso, en el caso de 7a, donde realmente ha habido una recategorización, es decir, que algo que era un adjetivo y que expresaba propiedades se ha terminado convirtiendo en una clase, solo en ese caso podemos hablar de sustantivación y no en el otro. Entonces, ¿dónde más pasa esto en la gramática? Porque si nos inventamos la sustantivación o la no sustantivación o la categoría vacía para explicar solo ese caso, entonces no estamos avanzando nada, solo estamos complicando la sintaxis. Las categorías vacías explican muchas otras cosas. Fijaros que no solamente es con el sustantivo, o sea, con el artículo, ¿no? Que era con lo que normalmente se hacía la sustantivación, sino que yo puedo decir el vestido nuevo y el viejo, el vestido nuevo y uno viejo, el vestido nuevo y alguno y este viejo. ¿De acuerdo? Así que el hecho de que haya una categoría tácita explica otros muchos contextos y crucialmente explica también este tipo de construcciones, explica la relativa sin antecedente, por ejemplo. Porque si yo digo a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere el viejo, a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere el de su tía, a Sara le gusta el vestido nuevo y Ana prefiere el que tiene su tía, yo ahí veo un paralelismo importante. Entonces, ¿qué decimos? Que el artículo sustantiva a toda la construcción. Es lo mismo que veíamos en la primera parte de la clase, hablar de que algo funciona como algo no lo legitima para que convertirlo en ese algo. El hecho de que
un participio pueda ocupar posiciones de adjetivo, no lo convierte en adjetivo, porque luego formalmente está funcionando como un verbo. Pues aquí pasa lo mismo, o sea, el hecho de que el determinante permita que un adjetivo aparezca en posiciones nominales, como sujetos o complementos directos, o el hecho de que un determinante permita que esta construcción sintagma preposicional pueda aparecer en contextos nominales, o que una oración pueda aparecer en contextos nominales, no convierten a esto en un nombre, ni a esto en un nombre, ni a esto en un nombre. Y no necesito, además, decir que se han sustantivado. Porque en realidad yo sigo teniendo un sustantivo. Es el vestido viejo, el vestido de su tía y el vestido que tiene su tía. Así que, siempre que yo pueda recuperar anafóricamente el significado de una categoría vacía, no voy a tener sustantivación. Lo que voy a tener es una categoría vacía cuyo contenido se recupera anafóricamente del contexto. Así que el que tiene su tía, lo que tenemos es una oración de relativo con su antecedente. Y todo ello forma un sintagma nominal, igual que aquí e igual que aquí. O sea, digamos que tendremos la parte de restricción del significado que restringe al nombre y luego la parte que determina el conjunto del nombre con su complemento. Así que lo que tenemos en 1C no es una relativa sustantivada. Yo tengo una relativa con un antecedente tácito. ¿De acuerdo, Ana, que decías? Bueno, entonces, ¿dónde tengo entonces recategorización? ¿No? O sea, siempre que yo pueda recuperar del contexto lo que significa el adjetivo, o sea, lo que significa, puedo recuperar el sustantivo, yo ahí no tengo sustantivación, sino un nombre tácito. ¿Qué casos deja la gramática como sustantivación? Cuando realmente ha habido un cambio de categoría, cuando una propiedad se ha convertido en una clase. Y eso en parte es pragmática. Ahí ya no solamente... Bueno, entonces, no sé si es una pregunta para mí, Norberto, o no, pero sigo porque no me da tiempo. Entonces, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede que yo he dejado de ser adjetivo para convertirme en un sustantivo? Y entonces ha habido un cambio de categoría. Pues fijaros en este contraste. Un preso, yo puedo decir un preso, pero no puedo decir un libre. Puedo decir un inconsciente, pero no puedo decir un consciente. Y por aquí va el ejemplo de Ángel Gallego. Yo no puedo decir un amable, pero sí un loco. Entonces, ¿qué tienen en común preso y loco e inconsciente que no tienen en común libre, consciente o amable? ¿Se os ocurre así más o menos? O sea, ¿qué pueden tener en común loco, preso o inconsciente a diferencia de libre, amable y consciente? Es decir, si yo pudiera sustantivar siempre que quisiera, si existe esta sustantivación irrestricta, yo podría decir un preso, el preso o el libre, o podría sustantivar cualquier adjetivo y no puedo hacerlo. Bueno, pues aquí hay un factor pragmático. Fijaros que si yo voy al diccionario, libre me dice que es un adjetivo, ¿de acuerdo? Y preso dice que es un adjetivo también, pero que se puede usar como sustantivo. O sea que de alguna manera el diccionario está previendo que hay adjetivos que se pueden recategorizar. Parece que libre no se puede recategorizar, es decir, no se puede sustantivar, pero preso sí. Y lo mismo si busco viejo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Fijaros, en consciente no pone que se pueda usar como sustantivo, pero en inconsciente sí. O sea que el diccionario está codificando que hay adjetivos que pueden convertirse en sustantivos. No sintácticamente, sino léxicamente. Bueno, pues aquí lo que entran son factores pragmáticos que tienen que ver con lo que es relevante para una sociedad.
La recategorización, lo que llamamos sustantivación, es un procedimiento léxico y que tiene que ver, sucede cuando los adjetivos que designan propiedades que caracterizan a grupos de individuos reconocibles pueden convertirse en clases. Y las clases que se reconocen gramaticalmente suelen caracterizarse por tener cierta importancia social. Entonces, digamos que es más fácil convertir propiedades en clases cuando esos adjetivos designan personas, partidos políticos, ocupaciones, edades y muchas cosas negativas, ¿no? Entonces, protestante, verde, comerciante, estudiante, joven, viejo, gordo, ciego, o sea, lo que socialmente está considerado como relevante y lo negativo muchas veces está considerado como algo relevante, puede puede transformarse de una propiedad, por ejemplo, no tener vista, a un sustantivo que es una clase de personas que tienen esa propiedad. O sea que las propiedades se convierten en clases y por tanto los adjetivos se convierten en sustantivos. Y esta es una cuestión pragmática. Y también pasa con cosas que no son de personas, ¿no? Como sustancias, aparatos, una impresora, con lenguas, japonés, o sea, rutas, calles, unidades lingüísticas, conceptos que pueden ser relevantes para una sociedad y decide que eso que era una propiedad pasa a convertirse en una clase a la que se le atribuyen esas propiedades. Y entonces, las propiedades consideradas negativas socialmente pueden más fácilmente convertirse en sustantivos. Así que puedo decir un estúpido, pero no un inteligente. Puedo decir un enfermo, pero no un sano. Puedo decir un huérfano, pero no hay una palabra para decir alguien que tiene padres. Y puedo hablar de un manco, pero no tengo una palabra para decir alguien que tiene dos manos. O sea, en principio, estúpido, enfermo, huérfano o manco son adjetivos, pero pueden convertirse en sustantivos. Y pueden convertirse en sustantivos por esta particularidad pragmática. Inteligente y sano son adjetivos y no se convierten en sustantivos pragmáticamente. ¿Pasa más veces esto en la gramática? Sí, puede pasar al revés, que las clases se conviertan en propiedades. Igual que hemos visto que la categoría vacía sirve para explicar más cosas, pues también este traspaso de clases a propiedades sucede en la dirección contraria. O sea que no es una cosa que nos hayamos sacado de la manga para explicar la sustantivación. Entonces yo puedo convertir clases en propiedades, ¿no? Como estar pez o estar cañón, o ser muy mujer o ser poco caballero. Aquí sucede en dirección contraria al procedimiento, pero lo importante de esto es saber que que puede haber saltos entre unas clases y otras, entre unas categorías y otras, pero son recategorizaciones, son cambios pragmáticos, léxicos. Y creo que ahora se ve mucho más claro esta simetría que veíamos en el par mínimo de Ángel y comparábamos con el otro que yo había propuesto. Se enamoró de un loco y de uno loco. Ahí loco puede ser adjetivo y la prueba es que puedo decir se enamoró de uno loco, y también puede ser sustantivo, se enamoró de un loco. Y puede ser sustantivo porque loco es una clase de personas socialmente destacables, ¿no? Sin embargo, amable parece que no es rentable socialmente que nos podamos referir a una clase de personas como los amables. Y por eso hay ese contraste en se enamoró de un amable y se enamoró de un amable. Bueno, igual a esta altura cuesta un poco de procesar todo esto, pero bueno, quiero que veáis cómo se produce la recategorización. Y vamos ya con lo último. Esto es un poco más complicado. ¿Qué factores influyen entonces en que pueda convertirse un adjetivo en un sustantivo? Factores pragmáticos, ¿de acuerdo? Pero también factores morfológicos y sintácticos que tienen que ver con la genericidad. Entonces, fijaros que sano es una de esas palabras que no deberían poderse convertir en sustantivos desde el punto de vista pragmático, porque ser sano es algo normal. Y de hecho, cuando yo tengo el artículo indefinido, suena raro. Un sano no tiene que ir al médico.
Pero sin embargo, fijaros que cuando el contexto fuerza una interpretación genérica, con el determinante o con un adverbio como siempre, el sano no tiene que ir al médico, los sanos no tienen que ir al médico, un sano no tiene que ir al médico. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el contexto genérico, aparte de las condiciones pragmáticas, pueden convertir a un adjetivo en un sustantivo. Si hacéis una búsqueda en Google y buscáis el amable siempre, ¿no? Donde siempre, entrecomillado, donde siempre me crea un contexto genérico, encuentras muchos ejemplos de el amable, por eso el amable siempre suma allá donde esté, o los amables con siempre, era un tipo muy amable y los amables siempre le habían llamado la atención, pero si buscáis un amable siempre apenas encontráis resultados. Un amable siempre suma, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que amable, digamos que no es un sustantivo desde este punto de vista pragmático, pero cuando yo lo meto en un contexto genérico, se puede convertir en un sustantivo. Bueno, esto es un poco lo que venía o sea, ¿qué es el contexto genérico? El contexto genérico es el que se especifica a todos los miembros de una clase, a diferencia de un miembro individual, ¿no? El lince caza de noche, no me refiero a un lince, sino a la clase de los linces, y estos son los contextos genéricos que pueden crearse por predicados que expresen hábitos o tiempos imperfectivos o adverbios de frecuencia, como siempre. Y fijaros que esto también se puede hacer cuando yo coordino en plural, dos expresiones como aquí no hay ni pecadores ni buenos ni malos. O sea, en principio bueno y malo es un adjetivo. Aquí buenos y malos significa persona y no hay un contexto previo de donde yo pueda recuperar que buenos significa persona. Por lo tanto, aquí yo tengo sustantivos. Fijaros que bueno no es un tipo de palabra que pragmáticamente se pueda convertir porque indica algo positivo, ¿no? Sin embargo, el hecho, aunque no haya determinante, al poner buenos y malos, eso puede hacer un contexto genérico porque alude a toda la clase. Y bueno, estamos terminando. Bueno, lo que he intentado hacer en esta segunda parte de la charla es hacer una crítica el bueno, el feo y el malo, eso también, ¿no? Como todo el conjunto. Bueno, entonces lo que he querido hacer en esta segunda parte es llamar la atención sobre el procedimiento de la sustantivación, ¿no? También pasa con los infinitivos, me parece que lo decía Silvia por ahí, todo se sustantiva. Pues cuidado, no. Solo se sustantiva aquello, o sea, siempre que yo pueda recuperar la referencia del contexto previo, entonces no tenemos una sustantivación. En el vestido nuevo y el vestido viejo, el de su tía, ahí lo que tenemos es una categoría vacía. Y hemos visto los problemas semánticos y sintácticos que tiene esta sustantivación. Y además que es que no se limita a la presencia de un artículo. Yo puedo decir el vestido nuevo y alguno viejo, el vestido nuevo y tres de su tía, el vestido nuevo y otros que tiene su tía, o sea que ni siquiera es una cuestión que tiene que ver con el artículo. Y sobre todo, aparte de que la sustantivación ni explica la semántica de la construcción ni el comportamiento de la construcción, este uso irrestricto de la sustantivación es incompatible con el principio de la endocentricidad, ¿no? Si el núcleo es el que transmite las propiedades al sintagma, es razonable pensar que si yo tengo un sintagma nominal, pues el núcleo tendrá que ser un sintagma nominal. Así que si yo digo, perdón, un nombre, así que si yo digo tres de su tía o el de su tía, y yo digo que tres de su tía es un sintagma nominal y otros que tiene su tía es un sintagma nominal y alguno viejo es un sintagma nominal y no hay ningún nombre, digamos que no solamente no estoy explicando la semántica, no te estoy explicando su comportamiento, sino que me estoy cargando un principio teórico que es el de que todo sintagma tiene núcleo. Bueno, y con esto terminamos para que haya a lo mejor un poco de debate y también
para descansar. Bueno, por lo tanto, ¿qué he querido mostrar en esta segunda parte? Que la sustantivación convierte propiedades en clases de entidades y que puede transformar adjetivos en sustantivos. Que la sustantivación en contextos no genéricos está restringida a clases caracterizadas por tener una relevancia social, un sabio, un joven, un sordo. Que la sustantivación en contextos genéricos crea sustantivos de persona casi sin restricciones, pero entonces el inteligente, el sano, los inteligentes, los sanos, inteligentes y no inteligentes, sanos y enfermos, pero yo tengo el inteligente siempre. O sea, para crear un contexto genérico yo tengo que tener el determinante definido, coordinación de elementos de adjetivos en plural, un adverbio que indique siempre, una forma en presente, pero fijaros si no el contraste entre el inteligente y un inteligente o el sano y un sano. Y que en ningún caso tenemos sustantivación si hay un nombre tácito anafórico. El niño enfermo y el sano, el niño enfermo y el de salud robusta, o el niño enfermo y el que tiene salud robusta. Bueno, pues creo que en este punto debéis estar exhaustos. Aquí tenéis algunas referencias citadas y bueno, esto era lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención porque sé que no son horas.